compartieron. Así que me fui de aquí. Ahora sí. Ya llegó, ya llegó. Ahora sí. Así que bienvenidos a todos, ¿verdad? Para nosotros es un placer recibir, ¿verdad? A Rafi González, como le conocemos. Ya me enteré, ¿verdad? Cuál es su nombre de alta nacimiento, pero eso se lo dejo a él a que él lo presente si desea. Pero, ¿verdad? Gracias por acudir, ¿verdad? A esta oportunidad y bendecirnos a través de su enseñanza. Así que espero que cada uno de ustedes, ¿verdad? Pues de igual forma, ¿verdad? Pues puedan nutrirse de esta gran enseñanza. Así que por aquí le voy a dar la oportunidad al More Rafi para que así en esta noche tome lugar. Bendiciones. Gracias, hermano Roé, John. Gracias por este gran honor. Como ya él lo dijo, bueno, mi nombre, mi apodo, mejor dicho, mi apodo es Rafi. Así que siempre me han llamado en todo lugar donde voy. Mi nombre de pila es realmente José R. González, González Cruz. Pero vuelvo y digo, como todo el mundo me conoce como Rafi, pues siempre, pues yo me presento como Rafi. Eh, Vengo de la isla de Puerto Rico, específicamente del pueblo de Aguadilla, de una familia de ascendencia judía por ambos lados, padre y madre. Y como todos ustedes, pues, o la mayoría de ustedes, pues vengo de ese trasfondo también cristiano. A mí no me criaron dentro del judaísmo como tal. Sí, habían tradiciones en la familia que se identificaban como el pueblo, pero nada que ver. El materia religiosa, pues, era otro más dentro de Roma. Y va a ser, ¿verdad? Con unas historias que comienzo a escuchar acerca de mi familia, específicamente de mi abuelo materno, donde nos vamos enterando de esa herencia y ahí comienza esta investigación hasta que sí, podemos constatar que éramos otro más de miles de personas que se habían convertido al cristianismo y habíamos llegado entonces a la isla de Puerto Rico. Pero ya son básicamente unos 16 años siguiendo la Torá. Eh, Después de este caminar, vengo también de ser familia de hijo de pastor. Mi papá fue pastor por 17 años, si no me equivoco, antes de llegar a la Torá. Hoy en día, gracias al Todopoderoso, él, mi mamá, casi todos mis hermanos, pues conocen de la Torá y están en este caminar. Um, Desde el principio empecé con el rabino Rico Cortés. A él no le gusta mucho que yo diga el título de rabino, pero tiene el título de rabino. Y siempre me he quedado con él. Siempre he estado estudiando con él. He estudiado también con otros rabinos a través de todos los años, pero siempre me quedo apegado a las enseñanzas de mi maestro Rico. En el mismo caminar, después de la preparación, 5 años intenso con él al principio. Y gracias al Todopoderoso, pues cuando el Eterno me otorgó la oportunidad de viajar a Israel, también se me dio la ordenación como maestro de la Torá. Y desde entonces, pues, estoy oficiando, ya sea en ceremonias, bodas, bar mitzvah, bat mitzvah, etcétera, etcétera, etcétera. Llevo unos cuantos años ahora acá en el estado de la Florida y acá el Eterno ha abierto puertas en diferentes lugares, incluyendo en una congregación que ha comenzado a hacer transición hacia lo que es el retorno de la Torá, hacia identificarse como pueblo del Eterno, comprender estos caminos. Estoy hablando de la congregación Roca Eterna en la ciudad de Haines City, muy cerca de donde yo vivo. Y allí nos encontramos con personas realmente increíbles, gente que ama al Todopoderoso, gente que está comprometida con el Todopoderoso, desde los pastores que tomaron la decisión
de sentarse a aprender y ya saben bastante, pero todavía no, como que no se están atreviendo a pararse al frente, pero saben bastante, están bien comprometidos con el Todopoderoso y asimismo la congregación. En un año y pico, años, 6 meses, 7 meses aproximadamente, han hecho unos cambios increíbles, siguen todavía haciendo modificaciones, como le estaba diciendo al hermano Roé, esas modificaciones no se van a acabar hasta que venga Mashiach. Todos y cada uno de nosotros vamos a estar haciendo modificaciones una y otra vez, unos más drásticas que otros, porque no todo el mundo corre a la misma vez. Cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de niveles de observancia, captan la enseñanza de diferentes formas y yo creo en la experiencia que tengo que mientras más apegado se estaba al otro campamento, entiéndase el cristianismo, pues a veces se hace más difícil cuando uno llega a la Torá. Si estaba uno un poco despegado del otro campamento o nunca fue parte del cristianismo, pues todo esto es más fácil, es más llevadero. Pero aquí se requiere no solamente tener fe, y para eso tendríamos que definir lo que es fe, basado en la cultura hebrea y no en la cultura greco-romana. Una vez uno comienza esta búsqueda es también estudiar, verificar, validar y luego que uno tenga todos estos puntos, remover la información que no fue tan correcta cuando se nos presentó la primera vez, entendiendo que cuando se presenta esta información, estoy hablando en el otro campamento dentro del cristianismo, pues yo estoy seguro que ninguno de los líderes tenía la intención de enseñar algo incorrecto, sino que ellos estaban pasando el formato que se le enseñó, lo que se entendía en ese momento. Así que uno que quizás estaba preguntándose, ¿debe haber algo más? Esto no lo puede ser todo. Pues el Eterno escuchó nuestra oración y el Eterno comenzó a sacarnos de donde estábamos y ahí vamos nosotros, buscando, indagando, verificando siempre. Una de las cosas que siempre se decía en el cristianismo era que el pastor siempre tenía la razón y había que escuchar al pastor, porque esa era la voz del Todopoderoso. Desgraciadamente, pues hoy en día ya nosotros no podemos seguir con esa mentalidad, sino todo lo que se diga, uno buscarlo, validarlo, de dónde salió la información, quién la dijo, por qué se dijo, realmente fue así en el origen o no. Y todas estas cosas nos convierten a nosotros como estudiantes. Siempre estudiantes, siempre indagando, siempre buscando para entender qué es lo que Hashem, el creador, quiere de nosotros. Si nosotros podemos entender su corazón, que es la Torah, créame que las cosas las vamos a pasar mucho mejor. Estamos haciendo la voluntad del Todopoderoso. No es que se van a acabar los problemas, porque en este mundo, como dijo nuestro Santo Maestro Yeshua, tendréis situaciones, tendréis aflicciones, pero que estuviéramos tranquilos porque ya Él había vencido todo el mundo, había vencido también la mala inclinación y hacia allá vamos nosotros, siguiendo los pasos de nuestro Santo Maestro Yeshua. Habiendo dicho eso, Roé, no sé si quiere comentar algo. ¿No? Todo bien. Sí, me gustaría dejarles saber a los hermanos, ¿verdad? Que nosotros también somos un grupo que estamos comenzando, ¿verdad? En el aprendizaje y hemos cogido, ¿verdad? Como mayormente yo digo, como modelos a seguir a estos maestros, ¿verdad? Que el Eterno le ha dado este conocimiento y siempre, ¿verdad? Pues hacemos énfasis en nuestra comunidad, la que los maestros que estamos siguiendo, ¿verdad? Va por el mismo linaje, ¿verdad? Que está practicando, ¿verdad? El Moré, Rafi, Rico, Juan, y, y respetamos, ¿verdad? A nuestros maestros y tratamos de estar en esa línea. Así que, ¿verdad? Es un grupo que está comenzando, es pequeño, llevamos alrededor de 6 meses, ¿verdad? Reuniéndonos. Tremendo. Y eso, ¿verdad? Ha sido una bendición grande, ¿verdad? Porque el Eterno está trayendo
personas, ¿verdad?, que él tiene en sus noticias y sinceramente, si usted conoce a alguien que desea reunirse en esta área de Connecticut, puede darle nuestra información y con mucho gusto lo vamos a atender por aquí. Amén. Amén, Baruch Hashem. Bueno, por último, quiero decirle que mi trasfondo nunca ha sido parte de movimiento de raíces hebreas. Yo vengo desde el judaísmo nazareno y he sido siempre educado en esa línea, ahora haciendo modificaciones a lo que tiene que ver con el antiguo Medio Oriente, pero nunca parte de congregaciones de raíces hebreas, ningún movimiento de raíces hebreas, aunque de estos movimientos sí, en muchas ocasiones me han entendido la invitación para que yo vaya a enseñar. Desgraciadamente, pues el judaísmo nazareno, pues en su mayoría hoy en día se ha convertido en otro movimiento más, y esto hace que uno siga indagando, buscando la manera más que nada parecerse a nuestro Santo Maestro Yeshua. Habiendo dicho eso, voy a comenzar entonces la presentación. Toda duda que vaya surgiendo, usted la puede anotar. Al final, vamos a tener un tiempo para poder discutir todas y cada una de estas. Voy a comenzar y voy a compartir la presentación. Bien. Una de las cosas que nosotros nos vamos a topar cuando comenzamos en este camino llamado Torah, estas instrucciones del Todopoderoso, es que aparecen en algunas congregaciones, no en todas, en algunas congregaciones que el nivel de observancia vaya un poco más, digamos, no en el primer escalón, sino en el segundo o el tercer escalón, que nos encontramos con un libro de oraciones, un libro de rezos, y esa palabra de rezos causa muchos problemas porque inmediatamente ya, por favor, pongan los micrófonos en silencio. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, ese término rezos, si se tiene un origen más romano, inmediatamente hay una conexión con lo que se daba en la Iglesia Católica. Y uno comienza a cuestionarse, ¿por qué es esto? Si supuestamente lo que comenta nuestro Santo Maestro Yeshua acerca de las vanas repeticiones no deben de hacerse. Y hay una lucha interna. Pero el problema que nosotros estamos viendo hoy en día no es nada nuevo. Ese mismo problema ocurrió ya en Israel. Y nosotros tenemos las citas para poder investigar y buscar y cuáles fueron la decisión que tomaron aquellos jueces de Israel en aquel momento. Entonces, la pregunta sería, ¿deben rezar los estudiantes de nuestro Santo Maestro Yeshua? Esta pregunta no tiene una sola respuesta, sino también tendríamos que investigar quién era nuestro Santo Maestro Yeshua, la forma de él hablar, a qué respondía, con qué o con cuáles líneas de pensamientos él se estaba identificando. ¿Realmente era, como nos dijeron a nosotros, cristiano él? Todas estas preguntas hay que hacerlas, porque las contestaciones van a comenzar a derribar, desgraciadamente, unas historias que a nosotros se nos vendió que no eran ciertas. Específicamente voy a comenzar ahora con el famoso cristianismo. El cristianismo, como se le ha llamado, primitivo, no va a existir en las primeras generaciones del primer siglo, o sea, en la vida de nuestro Santo Maestro Yeshua, ni en la vida de sus estudiantes directos, como lo va a hacer Matías, Mateo, Pedro y todos estos. El cristianismo viene mucho después. Vamos a estar hablando de un grupo que responde también a unas tradiciones que se identifican como judíos. El problema es que tenemos muchas expresiones idiomáticas en el llamado Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo, que cuando uno no va a investigar estas expresiones idiomáticas, pues simplemente no se da cuenta qué es lo que
el escritor está diciendo, qué es lo que se le está atribuyendo a nuestro Santo Maestro Yeshua. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 1, capítulo 2, cuando nuestro Santo Maestro Yeshua está a punto de ascender al cielo, los estudiantes le hacen esta pregunta: ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora, en este tiempo? La contestación de nuestro Rabbi Yeshua es: a ustedes no le toca saber esto. Estoy parafraseando. Pero ese tipo de pregunta que se le está haciendo a nuestro Rabbi Yeshua viene con un principio, obviamente, sionista religioso, viene con un principio político, porque le está hablando acerca del reino de Israel, de las 10 tribus que estaban en el norte y obviamente de toda la opresión que tenían ellos de los romanos. O sea, vas a comenzar un tipo de revolución ahora para que todo esto se ensamble como lo fue en el tiempo de David. Una persona que está desconectada de la identidad judía, una persona que está percibiendo a estos invasores, a los romanos, como quizás estas personas pues pueden llegar a ser parte de nosotros y amigos y hasta familia, no se va a percatar de ese tipo de pregunta que le formula uno de los estudiantes de nuestro Santo Maestro Yeshua. La respuesta de Yeshua pues te deja, no te da una respuesta contundente, te deja muchas otras dudas, pero la forma de él hablar, la forma de expresarse, su sabor, sus midrashim o las parábolas eran característicos de líneas de pensamiento dentro del fariseo. Ya nosotros cuando comenzamos a estudiar, pues nos damos cuenta que había 7 líneas de fariseos diferentes y no una, como siempre se presentaban dentro del cristianismo. Ahora, de estas 7 que nuestro Rabbi Yeshua las describe, las encontramos también en el Talmud, casi idéntica de la manera que nuestro Rabbi la está describiendo. Encontramos 5 líneas que no son kasher, que no son puras, que están corruptas, y 2 que están correctas. ¿A cuál de ellos él se está identificando? Todo esto, cuando vamos leyendo, haciendo la lectura, nos vamos dando cuenta que él va por una línea que muchas veces se está identificando con la línea de la casa de Hillel. Una sola vez tenemos la evidencia de que él estuvo de acuerdo con la casa de Shammai. Estos son 2 rabinos muy famosos, jueces de Israel, también fariseos. Pero a la misma vez tiene conceptos que son parte de las escuelas de pensamiento del Qumran. Así que sí se va a parecer a lo que está presentando el fariseísmo en aquel momento, pero tiene su propia identidad. El título rabí, según dice el rabino ortodoxo Halbi Fogg, responde solamente a los maestros de Torá, pero fariseos. Los maestros de los saduceos, los escribas, pues usualmente no se le llamaba el título como rabí, como maestro, pero rabí. Una y otra vez nosotros encontramos en los escritos del primer siglo que a nuestro Mashiach Yeshua se le llama rabí. Cuando María de Magdala lo ve, le dice Raboní. Así que aquí se nos deja saber el trasfondo y la línea y el sabor, por decirlo así, de las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua y cómo se identifica él con estas líneas específicamente. Esto, uno hablarlo en el otro campamento, pues sería una super bomba, por decirlo así, porque ustedes ya saben y conocen cuántas veces y cuántos señalamientos se hace acerca de nuestro Rabbi Yeshua en contra de los fariseos. Pero tengo que decir que los fariseos era lo mejor que existía en aquel momento. Pensamiento fariseo, para que tengan una idea, es creer que después de la muerte hay vida, que hay ángeles y también hay demonios, de que el último tiempo vendrá un gran juicio y todos seremos juzgados. Esos son principios del fariseísmo. Los saduceos no creían en estas cosas. Y eso es lo que los estudiantes del Rabbi Yeshua y el mismo Yeshua también están promoviendo. Habiendo dicho eso, vamos a situarnos en esta esfera. Esta esfera pertenece a Wisdom in Torah, sabiduría de la Torah.
Y vamos a enfocarnos, estos son maneras de ver toda la Torá, desde los convenios, honor, vergüenza, diferentes temas. Pero nos vamos a estar ubicando en lo que son espacios sagrados, que vamos a hablar del Sidur, vamos a hablar de las oraciones, y eso recae sobre esa esfera de espacios sagrados. Tiene que ver también con el templo directamente, la forma de que uno se dirige delante del Creador. ¿De dónde sale esto? ¿Cuándo esto se inventó? Bueno, vamos a ver lo que dice Shimon Kefa o Pedro en Hechos de los Emisarios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19, verso 21. Así que arrepentíos, hagan shubá, retornen al camino, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Restauración de todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Kefa o Pedro aquí? Que antes de que venga el Mashiach nuevamente, todo se debe restaurar como lo era al principio. Todo. Así que cuando hablamos de restauración, yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted quiere pertenecer a un estilo de vida restaurado parcial o un estilo de vida que se restaura completo con el Creador? No me conteste, piénselo. Esto es importante, esta decisión que usted va a tomar o que ya ha tomado, porque desgraciadamente hay congregaciones que comienzan en la Torá y hablan de restauración, hablan de transición, pero la mayoría, y vuelvo y digo, desgraciadamente, se quedan con una restauración a medias, con una transición a medias. Y obviamente los líderes son los que tienen aquí un rol sumamente importante porque ellos deben estar a la vanguardia, deben estar moviéndose, estudiando, buscando, indagando, validando, haciendo todo esto para que ellos le den las herramientas a la congregación. Esto no ocurre mucho. Se sorprenderían ustedes ponerse a investigar y ver quizás grandes congregaciones con programas, con mucha pompa y platillos, pero se han quedado a mitad de la restauración. La liturgia es uno de los temas más que la gente no quiere nada, no quiere saber nada de ello. Le tienen miedo, lo ven como algo que nuestro santo maestro Yeshua no hizo, y esto está muy lejos de la verdad. Cuando nosotros hablamos del Rabbi Yeshua, y se lo digo sin que se me quede nada por dentro, no estamos hablando de un rabino del primer siglo, de un corte reformado ni liberal. Estamos hablando de un rabino sumamente estricto y ortodoxo. Esa palabra ortodoxo ha causado mucho problema, pero ortodoxo simplemente lo que dice, lo que significa es que son tradicionales. Estamos hablando de un tipo de rabino muy tradicional, pero muy celoso y muy exigente. Así fue el movimiento de él. No era un movimiento liberal, no era un movimiento que venía a estar cambiando todo, sino él estaba limpiando todo el sistema que ya estaba, que ya existía. El Padre Nuestro, por ejemplo. Padre Nuestro, cuando nosotros nos vamos apegando a la Torá y a la cultura de nuestro pueblo, nos vamos a dar cuenta que dentro del judaísmo antiguo, que todavía el día de hoy sobrevive, como le estaba diciendo a mi hermano, a Roe John, aunque el judaísmo de hoy en día se ha modificado bastante y viene a parecerse al judaísmo del 1500 para acá, todavía tiene una esencia del judaísmo antiguo. No estoy defendiendo, por si acaso, el judaísmo hoy en día. Pero nosotros vamos a encontrar muchas oraciones del judaísmo antiguo que comienzan Avinu Malkeinu, por ejemplo, Padre Nuestro, Rey Nuestro.
Hay otras oraciones que también comienzan Avinu Shebashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración que hace nuestro Santo Maestro Yeshua como Padre nuestro que estás en los cielos, dentro de ese judaísmo antiguo, por decirle así, académicamente se le conoce como el judaísmo del segundo templo, realmente es una oración excelente, hermosa, pero con todo un principio que era conocido ya en la antigüedad. Por favor, pongan los micrófonos en mudo. Entonces, ¿qué tiene que ver el Avinu Malkeinu? ¿Qué pasa con los estudiantes de nuestro Santo Maestro Yeshua? ¿Sabrían orar? ¿No sabrían orar? Ellos nacen en una cultura judía. Obviamente sabían orar. Pero ¿por qué le piden una oración a ellos? Bueno, se sabe que al principio del primer siglo, las diferentes escuelas que existían de pensamiento judío, todos se reunían en los atrios del templo a orar las mismas oraciones, que son las oraciones que muchas de ellas hoy sobreviven dentro del Sidur. Cuando terminaban de hacer todas estas oraciones, cada uno de ellos decía la oración particular que le enseñó su rabino para identificarse como escuela, como academia. Por favor, micrófonos en silencio. Entonces, cuando los estudiantes de nuestro Santo Maestro Yeshua le están diciendo, enséñanos a orar, realmente le están diciendo, danos una oración para identificarnos como academia. No que ellos no sabían orar, vuelvo y digo. Nuestro Santo Maestro Yeshua dice en Mateo 6:7, por ejemplo, y orando no uséis vanas repeticiones, como lo hacen los gentiles o como lo hacen los paganos, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros le pidáis. Así que nuestro Santo Maestro Yeshua no está hablando de la casa de Judá, no está hablando de su compatriota judío que no saben orar y que utilizan vanas repeticiones, se está dirigiendo hacia los gentiles. Y esto me gustaba mencionarlo al principio porque muchas veces cuando se escuchan los rezos del Sidur, nos vamos a dar cuenta de que rápidamente citan estas palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua fuera de contexto. Y Yeshua en ningún momento está hablando de sus compatriotas judíos, sino de los gentiles. Hermanos, tengo un ruido, alguien tiene un micrófono abierto y se está escuchando todo lo que está haciendo y esto está saliendo en la grabación. Por favor, verifiquen los micrófonos. ¿Qué hacían los primeros seguidores de nuestro Santo Maestro Yeshua a la hora de orar? ¿Dónde iban ellos? ¿Lo podían hacer en su casa? ¿O como academia ya tenían un patrón a seguir? El rezo realmente sustituye la oración espontánea, el ibodedut en hebreo, lo que sale del corazón, sí o no. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Acaso nos enseñaron algo diferente en el otro campamento y ahora entonces estamos tocando, hay un conflicto? Bueno, vamos a ver la evidencia que nosotros tenemos. Primero, Shimón ben Yona, este es el nombre de Pedro. Kefa, el Sadik, el justo. Estas citas que le voy a dar vienen del judaísmo tradicional cerca de Pedro. Hay una oración preciosa que se hace en Shabbat que está dentro del Sidur llamada Nishmat. Nishmat tiene que ver con el alma. Comienza el alma que tú nos has dado, es pura, es perfecta, etc. Esa oración se le atribuye a Kefa, a Pedro. La leyenda de Shimón Kefa, Pedro, como autor de Nishmat, es solo una de las muchas posibilidades planteadas en el Seder Avodat Israel. Esto es un libro tradicional. El rabino Yehuda Hasid, en el Sefer Hasidim, página 191, cita a Shimón Kefa, Pedro, como el Sadik. Entienda que la palabra Sadik es para una persona que se desvive por la Torá.
y que tienen un testimonio intachable por la Torá. Y esto está viniendo desde el punto de vista judío exclusivamente. Aquí no hay personas que creen en Yeshua, quizás calladamente sí, pero abiertamente no hay nada. Y dice que era un sadik, pero otros lo siguieron erróneamente, por lo que puede haber algo de verdad en esa tradición. Pero aún así, no hay conexión en la oración Nishmat. En cualquier caso, Nishmat es una oración central aceptada tanto por los Ashkenazim, los judíos de Europa Oriental, Sefardim, España, Portugal, la cuenca del Mediterráneo, los yemenitas, los países árabes. La atribución a Pedro es muy débil y en cualquier caso, su autoría e historia es trivial e irrelevante una vez que fue aceptada. Esa es la posición del rabino Yahudá Sadazid. Por otro lado, el sabio Shimon ben Shetach cita a Rabenu Tam, a otro rabino famoso, y dice que Shimon Pedro escribió también un famoso piyut para Yom Kippur. Piyut es una canción litúrgica para Yom Kippur. Y aquí estamos notando cómo estas personas, rabinos famosos, están trayendo a colación a Pedro como sadik, como un sabio, y como autor no solamente ya de una oración que se dice en Shabbat y aparece en todos los sidures ortodoxos para la liturgia del Shabbat, pero también con un poema para Yom Kippur. Rashi, que es el famoso comentarista medieval francés, Rashi es para el Ashkenazi lo que es el rabino Shaul o Pablo para nosotros. Y Rashi menciona que esto del Nishma simplemente es un rumor. Aparece en el Matzor Vitri, página 282. Le traigo todo esto para que ustedes se den cuenta de que estos estudiantes directos de Ribi Yeshua, ya en sectores tradicionalísimos como estos que estoy presentando, son vistos como una persona bien apegada a lo que es la tradición judía, su identidad judía y a los rezos y oraciones y ese mundo litúrgico que responde primordialmente a lo que es el templo. En el templo había una forma de proceder. En el templo uno no iba a inventar nada, sino estaban ya todas las reglas establecidas. Luego de la destrucción del templo, mucha de esa liturgia que se hacía allí sobrevive dentro de lo que es la sinagoga. Y en la sinagoga, obviamente, ellos van a hacer unas adaptaciones. No se va a hacer todo como se hacía en el templo, sino todo es adaptado. Así que muchas de las oraciones que nosotros encontramos en ese famoso libro que ustedes, muchos de ustedes tienen, llamado Sidur, pues realmente no es de orden rabínico, sino es de orden sacerdotal, porque le pertenecía al templo. Cuando le pertenece al templo, está bajo esa jurisdicción del templo. Ya tiene que ver con esa esfera de espacios sagrados que le presenté al principio. Tiene que ver ya con unas regulaciones bien estrictas, porque cuando nosotros estamos hablando de espacios sagrados, hermanos míos, esto no se puede tomar algo liviano. Estamos hablando de niveles de santidad que van a ir aumentando. Y Hashem es sumamente exigente, para que tengan una idea. En el templo, depende del área donde te estabas moviendo, había niveles de santidad. Si no eras, por ejemplo, si no eras un hijo de Israel, si estamos hablando de tanto hombres como mujeres, no puedes pasar de cierto punto. No puedes pasar de ahí. Si eras parte de Israel, estamos hablando de las tribus regulares, podías llegar hasta cierta zona. Para poder seguir yendo más adelante, tenías que ser de la casa de Leví. Pero para poder llegar al corazón de todo esto, donde estaba el altar, tenías que ser realmente un hijo de Aarón. Y el nivel de santidad iba en aumento. Si cruzabas un lugar que no podías pisar, te sacaban la policía del templo y te ejecutaban. Y esto es sin mediar palabra, porque estás traspasando unos límites que el mismo creador fue el que lo mostró. Si ustedes recuerdan, cuando Hashem le mostró a Moisés todos los planos de lo que tenía que ser en el Mishkan, todo, ropa, diseño, todo ese tatnif,
ese diseño perfecto se le mostró en una visión a Moshe y Moshe la hizo en el tabernáculo. Así que él no se estaba inventando nada. Luego de todo esto, Hashem también le dio ese plano en aumento de cómo iba a ser el templo a David. David se lo dejó a Salomón. Aquí es que viene el templo. Primer templo dura unos cuantos siglos, es destruido, se van al exilio de Babilonia y ahí lo que se cree es que el mismo Daniel conocía muchos de los principios del templo y cuando se instituyeron las sinagogas, ya que no hay templo, hay la necesidad de orar, de estudiar la Torá, se establecen esas casas de estudio, sinagoga, Beit Knesset, en Babilonia, y estos principios Daniel se los enseñó y se los traspasó a todas estas personas en el exilio. Cuando se regresa del exilio, es que esto se va a poner interesante. Acerca de lo que es el lenguaje, la liturgia, hay una creencia judía que dice que los portales de las plegarias jamás se cierran. Pero tendríamos que definir qué es una plegaria. ¿En qué formato nosotros nos presentamos delante del Creador? ¿Él es nuestro amigo o Él es el Rey del universo? Todas estas preguntas tenemos que formularlas, porque hablamos del Creador. ¿En qué manera nosotros vamos delante de Él? Algunas personas llegan hasta el punto de decir con qué tipo de vestimenta yo me presento delante del Creador. Si es el Creador, si es el Rey de Reyes, el que habita en luz inaccesible, como lo describe el rabino Shaul, ¿debería yo presentarme bien vestido o como quiera? ¿Qué es una tefila? ¿Qué es una plegaria? Bueno, según el rabino Mordechai Maharadi, esto es lo que él dice. Es un arte depositado en el corazón de cada uno para poder navegar entre los tiempos. ¿Cómo yo llevo a mis palabras a que crucen dimensiones, cielos y llegue hasta la presencia del Todopoderoso? ¿Cómo yo logro eso? Eso está encerrado en lo que es el Sidur. El Sidur se va a convertir en nuestro mejor amigo, obviamente, después de la Torah. El Sidur es algo para estudiarse todos los días, para leerse, para internalizar ese lenguaje que tiene que ver con un protocolo de la realeza. Según Sadeket Miriam Vatsara, en la liturgia encuentras el vocabulario correcto y completo para hablarle a Hashem. Muchas veces quisieras decirle algo, no sabes cómo hacerlo, pero en el Sidur te va a mostrar ese patrón, ese camino. Es obvio que luego uno lo internaliza y uno lo hace de uno, es parte de uno y uno lo convierte en sus propias palabras. Pero necesitamos una guía que, vuelvo y recalco, pertenece al tiempo del templo. Esto no es de la era de los rabinos, moderno. ¿Qué tradición nosotros vamos a seguir? ¿Qué esconde el rezo? Nosotros encontramos hoy en día un sinnúmero de sidurim o libros de rezo. Presentó el Roy John, el Tefillah Hashem, Birkat Shelomo, que es bastante popular dentro del mundo latino. Nosotros estamos utilizando el Koren Shalem. En la antigüedad existía este que tienes acá, el Habarkatz, tremendo sidur, ya no viene. Unos responden a unas tradiciones ashkenazí con el pensamiento de Europa Oriental, otro más europeo, otro con la tradición del pueblo de Sefarat, España, Portugal. Nutza es el lenguaje que nosotros encontramos para definir un estilo. ¿Qué nutza nosotros vamos a seguir? El nutza tefila. ¿Qué estilo de oración? Esto es importante porque, vuelvo y recalco, pertenece al protocolo del Creador. El Creador, Rey del universo, el Ribono Shel Olam, que todo lo ve, todo lo sabe. Uno no vaya a decirle, pues, tú sabes, tú eres mi amigo, y se le acaban las palabras y de momento sacas la lista de los pedidos. Y yo quiero esto y necesito esto otro y esto también.
Y por favor, hazlo en el nombre de Yeshua. El creador del universo, esto no funciona así. Es el rey. Según cada gobierno hoy en día tiene su protocolo para presentarse delante de un primer ministro, de un presidente, hasta de un mismo rey terrenal, ¿cuánto más el Todopoderoso? Tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que uno implementa. Uno no es nadie para decirle o demandarle o exigirle al rey del universo. Uno es simplemente creación, hijo de él. Y nosotros por adopción, porque estábamos fuera del pacto y a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua, nos introduce ese pacto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no avergonzar al que nos introdujo al pacto, que es nuestro Santo Maestro Yeshua, con el Todopoderoso. Imagínense, uno hablándole y el Todopoderoso, si tuviera rostro, mirando a Mashiach y Mashiach diciéndole, discúlpalo, es que él no lo sabe. Hazlo por mí. No te fijes en eso, no lo mandes a liquidar. Hazlo por mí. Entonces, todo ese nutza, todo ese estilo, hay que conocer lo cual vamos a seguir. Como ya mencioné, pues cada uno de estos representan diferentes sabores dentro del pueblo judío. La casa de Judá, les recuerdo que siempre se ha quedado en pacto. No le dieron una carta de divorcio, como le dieron a las 10 tribus de Israel, y lo podemos verificar en Isaías 50. Aunque hicieron cosas que no estaban bien, pero por amor a David, siempre Hashem le hizo una promesa que se mantendría ese convenio establecido. No todos estamos diciendo que estamos de acuerdo con todo lo que hacen, pero es el pueblo del libro, se le conoce como el pueblo del libro, así mismo literal, parte del pacto. Sabemos lo que hoy en día es una Torá por cómo ellos lo han conservado. Sabemos cómo presentarnos delante del Creador en todos estos sidurim, como la casa de Judá lo ha guardado. Lo que es un talit, un manto de oración, porque la casa de Judá lo ha guardado. Todo lo que llega hoy en día a nosotros de conocimiento en la Torá, Mesusot, los flecos, los tefilim, cómo recibir el Shabbat, el Jala, todas las tradiciones es porque la casa de Judá las ha guardado. Entonces nosotros que estamos llegando, aunque tengamos herencia judía, pero estábamos desligados completamente del pueblo, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros nos presentamos y cómo nosotros ponemos nuestros puntos de vista, sabiendo que ellos han pagado un precio y siempre han estado ahí. Recuerden el mashal, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tiene un hermano mayor que nunca se fue de la casa del papá. Ese es el judío tradicional, el que nunca se ha ido de la casa del papá, el que tiene celo por todas las cosas de la casa de su papá, el que no quiere nada, no quiere saber de ese hijo que estuvo con los cerdos, que olía a cerdo y que el papá lo recibió. Él todavía no se explica por qué el papá se está recibiendo a ese muchacho que derrochó todo, botó todo, no valoró nada. Y una de las cosas que nosotros debemos también de entender en esta historia es que cuando ese hijo pródigo le dice al papá, dame la herencia, en la mente judía tradicional, en la cultura, la herencia se distribuye un año después luego de la muerte del papá. Así que él pedirle la herencia en vida le está deseando la muerte a su papá. Y aún así, el papá tiene tanta y tanta misericordia que lo recibe. Y el hermano mayor, molesto, tiene la razón por estar molesto, pero entonces ahora nosotros, que venimos del brincoteo, de la fiesta, como dije, oliendo a cerdo, a tratarle de decir al hermano mayor, tú estás erróneo, tú estás equivocado. Esto no es así, es como yo lo digo. Y se nos olvida las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua que dice, a mí solamente me enviaron a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Entienda, las 10 tribus. Deja a la casa de Judá tranquila. Ellos están en convenio. En su momento, Hashem va a trabajar con ellos. Habiendo dicho todas estas cosas, lo digo porque todavía se mueve mucho antisemitismo dentro de
muchas personas que regresan de la dispersión. Este antisemitismo debe acabarse por completo. Es algo que se hereda del protestantismo específicamente con Martín Lutero, que me gusta siempre recalcar, siempre siguió siendo católico, pero con unas diferencias. Entonces, volviendo a los rezos, ¿de dónde sacamos los rezos? ¿De dónde se saca ese texto que nosotros encontramos llamada la amidad, la oración de pie? Bueno, esto se le atribuye realmente a el Knesset Gedolá. Ese es la Corte Suprema. Cuando se regresa del exilio de Babilonia, tenemos Nehemías, Zerubabel, Esdras. Estas personas que vienen con los 120 hombres de la gran asamblea, que en su mayoría son los profetas menores que nosotros encontramos, todos son contemporáneos, se percata que el judío que se había quedado en Jerusalén estaba bastante asimilado, no había perdido mucho del hebreo. Se percata también que los que están regresando, que es un porciento pequeño, de Babilonia para acá, están también asimilados con aquellas costumbres. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos unos acá que están perdiendo el hebreo, tenemos otros acá que les falta bastante instrucción y tienen que tomar decisiones. Entonces, el mismo Maimónides, esto aparece en la Ley de los Rezos 1:4, es el que está describiendo esta situación y es Esdras específicamente el que le va a dar forma a todo este cuerpo de las bendiciones que se van a estar haciendo como parte de la liturgia. Este es Esdras va a fungir como Cohen, el Cohen Gadol, sumo sacerdote, que también dirigen, toman lo que es la justicia y llevan esto a otro nivel, le dan estructura. Al darle estructura es por la necesidad que ellos están notando y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día también. Nosotros vivimos al igual que ellos, venimos del exilio con otras costumbres que no son hebreas. Es necesario entonces que comencemos a saber cómo vamos a orar, cómo nos vamos a presentar delante del Todopoderoso. ¿Qué pasa si aparece de repente el Mashiach? ¿Cómo nosotros nos vamos a dirigir al Mashiach si no conocemos el protocolo? Eso se practica todos los Shabbat con el servicio de la Torah. Cuando la Torah se saca del arca, cuando se pasea la Torah, todo es una representación del rey. Por eso es que la Torah, el Sefer Torah, el rollo de la Torah, tiene coronas, tiene unos colores hermosos, tiene unas vestimentas preciosas porque representa al rey. No le damos la espalda. Pero todo eso es porque estamos practicando para cuando venga el Mashiach. Hay una práctica todos los Shabbat, de Shabbat en Shabbat. Cuando vienen las Moedim, los tiempos señalados, hay una práctica un poco más seria, más grande, más pomposa. No podemos verlo simplemente como que esto es parte de la tradición. Sí, pero la tradición nos enseña algo. Es un ensayo que hacemos de Shabbat en Shabbat. Una manera de dirigirnos al Creador con unas palabras en específico, de dirigirnos hacia Él. Cómo tratar al Creador, cómo hablarle al Mashiach cuando venga. Si nosotros comenzamos poco a poco a practicar esta liturgia, poco a poco, sabemos que no lo vamos a hacer perfectamente rápido, ni lo vamos a hacer exactamente como lo hace la casa de Judá, porque somos nuevos en esto, pero la práctica perfecciona. Tenemos que sacar el tiempo, leer. Específicamente estos libros de rezo tienen muchas instrucciones en palabras pequeñitas, pues hay que sacar ese tiempo en sus casas para leer esas palabras pequeñas, qué es lo que está diciendo, cuándo se dice, cuándo se hace, cuándo uno se sienta, cuándo uno se pone de pie, en qué momento en el año. Todo eso aparece en esas instrucciones pequeñas del libro de rezo, para entonces, poco a poco, parecernos al Israel que somos, a ese honor que se nos ha dado para hablar como Israel. Hay una manera bien peculiar de presentar siempre a los que Hashem hizo el pacto, Abraham, Isaac y Jacob. Les recordamos a Hashem en el principio de nuestra oración
con quien él estableció el pacto. Por eso comenzamos padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahí lo pusieron en la página donde se publicó. Por favor, en silencio los micrófonos. Bien, Nehemías 8 y la Torah oral, un poquito fuerte. Muchas personas no quieren reconocer que hay una Torah oral, pero sí hay una Torah oral, tenemos la evidencia. Nehemías 8, versos 7 y verso 8, decía: y los levitas Yeshua, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatía, Jodía, Masía, Kelita, todos ellos hacían entender al pueblo la Torá, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la Torá de Elohim claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hacían pausas en medio de la lectura y los levitas, los que eran preparados, explicaban el texto, traían el trasfondo, explicaban la tradición que habían recibido también. Rab Shaul, Pablo, cita en una de sus cartas, que ahora mismo no recuerdo en cuál es, cita a dos personajes, creo que es Jambres y el otro se me olvidó el nombre. Luego le digo el nombre. Pero los cita como que ellos eran los dos hechiceros que estaban peleando contra Moshe Rabeno, allá en Egipto. Cuando uno comienza a buscar en la Torá, en ningún momento nosotros encontramos esos nombres en la Torá escrita, pero sí lo encontramos en la tradición oral o en la ley oral. Y es el mismo Rab Shaul Pablo que la está citando. Pero obviamente cuando hemos sido removidos de esa cultura, pues no nos damos cuenta de todos estos pequeños detalles. Ok, tenemos Talmud Babli, Talmud de Babilonia. Mucha gente le tiene miedo a esto del Talmud. El Talmud se divide en tres categorías mayoritarias. Tenemos los Midrashim, tenemos la Mishnah, que es totalmente un código legal, y tenemos entonces lo que es la opinión de diferentes rabinos en diferentes épocas. El texto de la Midá, esto aparece en el Tratado Megilá 17b, compuesto por los hombres de la gran asamblea, que es lo que le he venido diciendo. Rabí Yohanan dijo: otros dicen que lo enseñó la Baraíta, que 120 ancianos, incluyendo a muchos profetas, establecieron los 18 bendiciones en el orden que la conocemos hoy en día. La Baraíta, y es un lenguaje que está dentro de los académicos judíos tradicionales, la Baraíta designa una tradición existente en la ley oral ya judía que fue incorporada en la Mishnah. Y si fue incorporada en la Mishnah, esto es de índole ya legal. La palabra baraíta se refiere a la enseñanza que estas fueron de los 6 órdenes de la Mishnah 1. Igualmente, baraíta probablemente se refería a la enseñanza de las yeshivot, de las academias, las escuelas talmúdicas principales en aquel tiempo, aunque en colección posteriores. Las barayot o baritot individuales son a menudo escritas por los sabios de la Mishnah, llamados los Tanaim. Estos sabios de la Mishnah, vuelvo y recalco, esto es de índole legal. Según Maimónides, ya el Rambam, las Bariot fueron compiladas por el rabino Hoshaya y rabino Bar Kapará, aunque ninguna compilación fue transmitida como la Tosefta. La Tosefta también es un código legal que precede a la Mishnah. Debido a que la Mishnah encapsuló toda la ley oral y está escrita en una forma compactada, muchas variantes, versiones y explicaciones adicionales, comentarios y leyes no fueron incluidas en la Mishnah. ¿Okay? Habiendo dicho eso, esto que nosotros tenemos en la pantalla representa las diferentes eras dentro del judaísmo. Esto es importante porque cada era tiene una aportación.
Cada era se le conoce de una manera diferente. Por ejemplo, los Sukkot. Los Sukkot vienen desde 200 años antes de la era común hasta el tiempo de nuestro santo maestro Yeshua. Sukkot significa los pares y es la era donde se levantan parejas de rabinos como jueces y son los que están dirigiendo. Luego tenemos los Tanaim, que es cuando se está escribiendo la Mishnah. Va desde el año 1 hasta el 200. Tenemos los Amoraim, los Saboraim, los Geonim, que son los últimos que están escribiendo cuando el Talmud se está compilando. Los Rishonim, ahí está el Rambam, ahí está Rashi, y los Ajoranim. Esta es la época donde nosotros estamos hoy en día, los Ajoranim. Y es importante que cuando alguien le cite algo, que diga, no, esto es de índole rabínico, por favor sitúalo. ¿En qué época estamos hablando? Porque ninguna de estas épocas tiene una sola postura. Cada época trae su propia postura. Por eso es que el judaísmo no se pone de acuerdo ni hoy ni en aquellos tiempos. Bien, en el segundo siglo de la era común, los sabios del pueblo judío finalizaron la versión de la Amidá, la oración de pie, la oración como se conoce hoy en día con 18 bendiciones. Sí, existía desde el principio, desde el primer templo, pero no era tan extensa como lo es ya en el segundo siglo de esta era. Y así es que aparece el día de hoy con ese último énfasis que se le está dando en el siglo II. Y esto que tenemos aquí, ahora menciono rápidamente esto para tomar entonces las preguntas. Los makam, esto es bien importante. El makam son las escalas armónicas. Son las modalidades que uno entona los salmos, las oraciones. Hay diferentes tipos de escalas armónicas. Makam es un término árabe, término del Medio Oriente. Usualmente son las escalas más antiguas y se trabajan en escalas menores. Cada lectura de la parashá tiene un estilo diferente y habla también de cómo está el ánimo del cantor, del Hassán, del que se para ahí al frente a dirigir esa oración. Por ejemplo, hay un estilo de Macán diferente cuando se está leyendo una parashá que tiene que ver con alegría, cuando se está leyendo una parashá que tiene que ver con una molestia del creador, pues entonces el Hassán adopta un tono molesto. Cuando vienen tiempos festivos, el Hassán tiene un macam, un estilo alegre, totalmente diferente. Y esto es importante a la hora de hacer los rezos, conocer todos estos detalles. Poco a poco uno se va a ir familiarizando con todas y una de estas cosas. Vuelvo y recalco, la liturgia, el Sidur, en su mayoría responde a un orden levítico, a un orden del templo que sobrevive dentro de las sinagogas. No voy a hablar de esto ni de esto, que tiene que ver todo con lo mismo, ¿ok? El patrón de la amidad, cómo está construida la amidad, cómo está construida esa oración que uno hace de pie delante del Creador. Uno no habla con nadie. Uno ahora va a hablarle al Creador, al oído del Creador, le va a susurrar. Por eso es que se hace tan bajito que apenas la persona se escucha. Entonces, la persona obviamente se cubre la cabeza. Todo el mundo en el templo, cuando entraba el antiguo templo, tenía que entrar cubierto. Nadie podía entrar descubierto, porque ese territorio que está allí le pertenece al Creador. Entonces uno se cubría. Como esto, vuelvo y digo, viene del templo, sobrevive en la sinagoga, todo el mundo sigue ese mismo patrón. Y podemos estar seguros que nuestro santo maestro Yeshua también lo hizo así. Hay muchas personas que tienen issues con la kipá. La kipá no proviene del orden rabínico moderno, sino la kipá responde a parte de la vestimenta que utilizaban los kohanim, los sacerdotes dentro del templo. Debajo de su turbante tenían una kipá, porque ellos no podían estar sin ningún tipo de cobertura en la cabeza. Si se le caía por alguna razón el turbante, tenían esa kipá allí. Así que la kipá nace dentro del templo y no
en tiempos posteriores, el tiempo de la era de los rabinos, ni nada por el estilo, como se ha querido enseñar. El problema es que como no se estudia el templo, pues se desconoce todos estos puntos. Cuando uno se presenta delante del clador, vuelvo y digo, sin hablar con nadie, con el vecino, va a hablar con el Rey de Reyes, le va a susurrar al oído. Y los sabios establecieron este tipo de metodología para acercarse a él. Se construye en un modelo 19 bendiciones. Las primeras 3 manifiestan alabanza, estás alabando a Hashem en todo momento. Luego tienes 3 intermedias que se recitan los días de las semanas y son pedidos. Eso no se hace en Shabbat. Las últimas 3 son bendiciones de agradecimiento. Y la plegaria requiere siempre una concentración, una kavaná, como se le dice en el hebreo, lo cual lleva tiempo. Es una disciplina que uno debe ir practicando todos los días, todos los días. Es imposible pasar inmediatamente del estrés, de las preocupaciones, de la vida diaria, a la conexión directa con el Todopoderoso. No, por eso tenemos que enfocarnos y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Usualmente hay un texto que dice que yo te voy a alabar con todo mi cuerpo. Pues la casa de Judá agarró ese texto y lo interpreta en movimiento. Ellos dicen, como estoy hablando con Hashem y tengo que estar alabando a Hashem en todo momento, yo comienzo a moverme. Y se comienzan a mover para todos lados. Es basado en la interpretación del texto de que te voy a alabar con todo mi ser, con todo mi cuerpo. All right, hermanos. Esto es una introducción a lo que es el Sidur, a lo que es las oraciones, a lo que es la liturgia. Vuelvo y digo, esto requiere disciplina. Ajá. Y por favor, pongan los micrófonos en silencio. Se necesita disciplina, se necesita conocer realmente cómo era nuestro Santo Maestro Yeshua. Y una vez nosotros podemos ir conociendo todos estos puntos, pues nos vamos a ir familiarizando con ese estilo de vida, con la academia originaria, los seguidores del camino y las palabras de Kefa, el rabino Shimon Kefa Pedro, que habla sobre la restauración de todas las cosas. Gracias por la oportunidad de exponer. Ahora le cedo la palabra a mi hermano Roe John. Amén. Muchas gracias, More. Así que ha sido un placer, ¿verdad? Y una bendición poder introducirnos, ¿verdad? En todo este aprendizaje. Sinceramente, hay preguntas, ¿verdad? No sé si alguno de los que están entre nosotros, ¿verdad? Pues tiene alguna pregunta y así, ¿verdad? Pues se le puede aclarar. Y con mucho gusto yo sé que el More se la va a contestar. Gracias al hermano Robé y a Isabela, que puso la cita cuando estaba mencionando a Janes y Jambre, segunda de Timoteo 3:8, y también Éxodo 7-11. Janes y Jambre, ¿dónde lo encontramos? Pertenece a la Torá oral. Ok, si alguna duda o pregunta del tema que nosotros hemos discutido, por favor, este sería el momento. Lo que usted anotó, lo que se fue formulando en el camino. Tenemos por aquí a Adam Hernández. Shalom. Adelante, hermano. Shalom, el hermano. Shalom a todos. No, quería compartir que también hay una oración del Musaf de Yom Kippur que se le atribuye a Shimon, a Kefa, y se llama Eten Tehillah. En el Ashkenazi, en el Sefardí, ellos lo atribuyen a ellos y está en el Musaf para Yom Kippur. Quería compartir. Gracias por esa tremenda información.
Y aquí es donde nosotros nos vamos dando cuenta de la percepción en la tradición antigua judía, antigua el tiempo cuando el Talmud todavía se estaba compilando, y cómo ellos mismos percibían a Pedro. Pedro, que el mismo rabino Isaac Shapira cita en una búsqueda que está haciendo en una biblioteca antigua en Ámsterdam, donde hay un manuscrito rabínico medieval y habla de Pedro o Shimon Kefa como el rabino Pedro. Es importante porque esto viene desde el punto de vista más tradicional y lo presentan como rabino y como sadik. Tengo una mano alzada, una hermana. Adelante, hermana. Shalom, qué pena, tengo un nombre ahí, no sé por qué me salió. Muchas gracias por la enseñanza, mi nombre es Denis. Bueno, yo tengo una pregunta. Hasta hace poquito pude conseguir el Sidur, el Koren Shalem, el que ustedes manejan. Yo vivo en Colombia y aquí pues no es como en Estados Unidos que hay muchas judaicas, es muy difícil. De hecho me lo trajeron de allá hace poquito, hace como 15 días. Y hasta ahora lo estoy aprendiendo a utilizar y veo que tiene, bueno, bastantes cosas. Una pregunta mía es, ¿por qué si hay varios, hay uno que es como muy común que he visto que es el Shelomo? Porque ustedes recomiendan utilizar el Koren Shalem o qué tiene o cuál es la diferencia de los otros. Y también, pues como tú explicabas, pues para presentarnos delante de nuestro Padre, de nuestro Rey, pues debe ser con mucha reverencia, mucho respeto. Entonces, como el consejo, todas las oraciones que están en el Sidur, nosotros debemos hacerlas todos los días. O sea, es un mandamiento. Y pues como en qué lugar o cómo debemos de presentarnos. La verdad es que hasta ahora lo estoy empezando a hacer y a veces, pues sí, por ejemplo, me siento incómoda cuando dicen a levantarse el Modeaní. Entonces, así como que uno recién levantado y diciendo oraciones, pues me siento así como un poco extraña. Y pues, ¿será que primero me toca bañarme y arreglarme y luego hacer todo eso? Entonces, esas son mis preguntas. Gracias, hermano, por las preguntas sumamente válidas y son preguntas que siempre nos surgen. Bueno, voy a hablar primero del Birkat Shlomo. Yo utilicé el Birkat Shlomo por 14 años consecutivos y Birkat Shlomo dice que responde a una tradición sefardí cuando realmente hay una mezcla entre sefardí y ashkenazi en ese sidur. El sidur no está completo cuando lo comparamos con el Koren o lo comparamos con el Tejilah Hashem. Estos otros dos sidurim son más completos que el mismo Shelomo. Shelomo, pues, está diseñado para que la persona poco a poco vaya aprendiendo la liturgia, pero no sé por qué la casa editora que viene de México, pues, lo dejó incompleto. No se ve como los otros que estamos presentando. Estos son todavía de mayor calidad. Específicamente el Tejilah Hashem, el más que me gusta a mí en lo personal, luego el Koren Shalem. En lo que es estructura, se parece mucho a lo que dice. Estamos hablando de un 97-98% de parecido. Hay variaciones en oraciones por la tradición que uno sigue y el otro sigue. Siguen, aunque son unos ashkenazi, este Shelomo pues está mezclando algo que es con sefardíes y el otro no lo hace. Por eso, desde el maestro Joseph Good fue que baja esta norma de utilizar el Koren Shalem. Él es el maestro de nuestro maestro Rico Cordés, y aprovecho que estoy viendo a la Mora Lisa que está conectada. Shalom, Mora. También ella es estudiante de nuestro maestro Rico Cortés, y esto sigue así por una jerarquía. La cabeza ya dijo, este es el que vamos a utilizar, pues entonces nosotros
nos apegamos a lo que está diciendo el maestro Joseph Good y luego Rico Cortés, porque este siduro, aunque tiene letra pequeña y como dije al principio, ya cuando llegamos a cierta edad, pues tenemos que estar luchando con la vista, pero tiene notas al calce donde habla de dónde se extrae cada una de las oraciones que están insertadas en el sidur. Y eso no aparece en casi ningún otro sidur. ¿Qué hacemos? ¿Qué oraciones vamos a decir todos los días? Bueno, hay unas oraciones básicas que uno las hace cuando uno se las aprende ya de memoria, pues todo es más fácil. Uno sale del baño y uno va dándole gracias al Eterno porque todo está funcionando bien, porque tenía agua en el baño y ya esas oraciones que con el tiempo uno se las aprendió y las internalizó, pues van fluyendo solas. Abrí los ojos, lo primero que dije fue el Modeaní, luego me senté en la cama y dije el Shema, sigo mi trayecto hacia el baño, salgo del baño, dándole gracias porque todo, como dije, funciona bien, me puse la ropa. Antes de que yo vaya a emprender lo que es la amidad, ya yo le di gracias al Eterno por la vestimenta, porque renovó mi fuerza, porque no me duele nada, por mi identidad. Todo eso, que son las oraciones que aparecen en el principio, llega el punto que están dentro de uno ya no tenemos ni casi ni que mirar el libro porque es algo de todos los días, de la práctica, de un estilo de vida. Ahora, cuando llega el momento de que sacamos ese espacio de tiempo y para esto, pues, realmente, y se lo digo así familia, tenemos que levantarnos temprano y prepararnos para tener un espacio de tiempo con el Creador. No, si nosotros vamos con el tiempo medido de que tengo 45 minutos para llegar al trabajo y me voy a levantar 45 minutos antes, no se puede hacer. Aquí es donde viene la disciplina. Si entro, ejemplo, a las 8 de la mañana a mi trabajo y tengo que manejar 45 minutos, pues yo creo que me tengo que levantar como a las 5:30 o algo así para poder cumplir con el Creador. Y ahí es donde viene la disciplina. Entonces, comienzo a bendecir al Creador. Hay algo que se llama Pesuque de Simra, que son los salmos del 145 al 150. Pero como estamos comenzando, pues solamente vamos a decir el 145. Luego decimos el Shema. Y el Shema no es simplemente Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Shema corresponde a la página que está antes, donde es una bendición que uno hace delante del Todopoderoso. Luego entra el Shema, pero el Shema sigue con el Beahapta, con el amarás a Adonai tu Elohim y todas estas cosas. Y con la promesa que hace el Hashem, que te voy a proveer de campo, que te voy a cuidar. Pero si desobedeces, te vas a pasar eso. Todo eso es parte del Shema. Y también viene a ser parte del Shema cuando los varones en específico dice, habla a los hijos de Israel y diles que se coloquen flecos y los miren. Todo eso es parte de lo que es el Shema. Luego de ahí, entonces voy directamente a lo que es la Amida. La Amida en día de la semana es un poco más larga, un poco más tiempo porque hay una serie de peticiones que se van a hacer delante del Creador que no se hacen en Shabbat. Pero para comenzar, pues las bendiciones matinales, que son las que hablamos al principio, mientras me voy moviendo de la cama al baño, del baño a la cocina. Todo eso se va haciendo en ese trayecto. Luego, entonces me presento delante del Creador, Salmo 145, el Shema y la Amida. Eso como nivel básico. Al final todo concluye con el Padre Nuestro, que es la oración que nos identifica a nosotros como escuela de nuestro Santo Maestro Yeshua. Espero haberle contestado. Sí, mil gracias. Bendiciones. Amén. Gracias, hermana. Es simplemente, es un estilo de vida y es práctica y es disciplinarse. Dominar a la inclinación al mal que no se quiere levantar de la cama y está diciendo, no te levantes, quédate, la cama está cómoda, el frío está bueno, quédate aquí. Y la inclinación al bien que te está diciendo, levántate, debes de hablar con el Creador. Cuando nosotros comencemos a alimentar a la inclinación al bien, sin problema nos vamos a levantar.
pero es una disciplina que se va Amén. desarrollando. Tengo la hermana Josileni. Sí, Shalom, Shalom. Gracias por toda la enseñanza, primeramente. Realmente sé que nos va a ayudar bastante a lo que estamos empezando a usar el Sidur. Pero yo tengo una preguntita. Basado en todo lo que usted enseñó y todos los diferentes Sidur, sé que hay uno que es para mujer. Me gustaría saber si usted recomendaría eso para la mujer empezando o simplemente nos quedamos con el que ya está más completo y aprendemos de eso. Gran pregunta, hermana. Bueno, la ventaja que tiene el Sidur de la mujer es un poco más corto y es porque la mujer usualmente tiene que manejar la casa, tiene que manejar los niños, tiene que estar mirando unas cosas que por lo general el hombre no lo está haciendo. Y así es porque el Sidur es más corto, más pequeño por la gran responsabilidad que tiene la mujer. No hay nada de malo que la mujer utilice el Koren Shalem, para nada. Pero con el tiempo medido que se están dando las cosas y en este tiempo que va tan rápido, pues se desarrolla este otro Sidur que es un poco más corto. En la mida es la misma. No hay una variación, pero hay una cantidad de salmos que no van a aparecer allá. Porque la mujer tiende a conectarse mucho más rápido con el Eterno que el hombre. El hombre le da más trabajo. El hombre se distrae por cualquier cosa. Pues la mujer no es así. Y eso responde que el Sidur de la mujer sea un poco más corto. Va a quedar a discreción suya cual usted quiera utilizar. Ok, ok. Porque ahora mismo el que yo tengo es el Chelomó, pero me estaba preguntando si tal vez el otro hubiera sido mejor para mí, pero como usted dice, entonces depende de mí cuál sería mejor para mí, entonces, ok. Correcto, correcto. Cada Sí, congregación, más o menos podría ser la... Sí, ese es el que yo he visto usualmente. Ok. Gracias, sí. les decía que cada congregación debe seleccionar cuál va a ser el Sidur que se va a utilizar y que todos los miembros de la congregación pues utilicen el mismo Sidur, porque de lo contrario, cuando vayan a hacer el servicio Shabbat o algún Moed, no se van a poner de acuerdo en las páginas y el lenguaje que está escrito no va a ser exactamente lo mismo. Sí, sí, eso también lo entiendo, sí, claro. Pero sí, ya quedó un poco más claro la duda que tenía. So, realmente, puede ser que me lo compre porque me llama mucho la atención cómo se basa, porque lo he visto, pero no estaba segura si hubiera sido una buena opción o no, pero puede ser que sí. Así que mil gracias por la respuesta. Nada de nada, hermana. Hermana Isabela. Shalom. Shalom, hermana. Era la misma pregunta de la hermana porque también tengo el Sidur de la mujer, pero muchísimas gracias por la respuesta. De nada, de nada. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas de momento, vuelvo y menciono, tenemos la mora Lisa con nosotros y me gustaría que ella nos saludara y también diera su impresión en una forma corta. Shalom, shalom, gracias, More, Rafi. Muy interesante la clase. Estuve conectada y pues me gusta el tema. A mí me han escrito muchas hermanas en cuanto precisamente al tema del Sidur y creo que era de máxima importancia. Y qué pena que no hubiesen más personas conectadas porque de verdad que la clase estuvo excelente. Tantas cosas que nosotros desconocemos y es importante que como se está enfatizando, especialmente aquellos que están tratando de hacer esta transición a un estilo nuevo de vida, que nosotros estemos haciendo también la transición mental, internalizando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón
nuestra intención para, como usted muy bien explicó, una autodisciplinarnos para poder caminar como nuestro pueblo Israel. Y esto pues va a costar mucho sacrificio, pero si tenemos el compromiso y la intención correcta, lo vamos a lograr. Quizás al principio sea un poquito confuso para muchas personas. ¿Dónde empiezo? No sé cómo, qué oración hacer, cuál no hacer. Pero esto nos va a ayudar también a eliminar el vocabulario que necesitamos cambiar de nuestros labios. So, para mí fue una buena experiencia poder haber escuchado esta información, y gracias también al pastor John por abrir la sala, no tan solamente a los hermanos de su congregación local, sino también para otras personas, que yo sé que hay muchas personas afuera de su congregación que también están interesados en el tema y pueden también beneficiarse de las clases que están dando. Así que gracias por incluirme. Shalom. Hashem. Baruch Hashem, gracias, hermana Lisa Velázquez desde Tampa, Florida. Como bien ella dijo, hay un lenguaje que nosotros debemos conocer, un lenguaje de la realeza, tiene que ver con el Todopoderoso, con su reino, y máxime nosotros que somos parte de ese reino de Israel, debemos conocer bastante bien, familiarizarnos, y llega el momento que cuando uno sigue autodisciplinándose, como dijo la Morá, uno puede visitar cualquier sinagoga en el mundo, y aunque no hablen el español en este caso, pero nosotros estamos practicando el hebreo, aunque sea transliterado, vamos a poder seguir el servicio que se está haciendo. Yo lo he vivido, he tenido esas experiencias, y uno se siente integrado como parte del mismo pueblo. Hermana de Colombia, creo que tiene la mano levantada. Sí, es que tenía otra pregunta que aquí mi hija me estaba preguntando porque aquí estamos aprendiendo todos. Siento que es más fácil aprenderlo cuando tú lo cantas. Yo te he escuchado, por ejemplo, cuando haces el cierre del Havdalah, y he intentado buscar las oraciones o los salmos cantados, pero no los he encontrado. Entonces mi hija me decía, mami, pregúntale dónde podemos conseguirlos, es más fácil aprendérselo Ok. así. Yo voy a buscar porque hay varias versiones de una misma oración. Entonces yo voy a buscarlo y se lo voy a enviar al pastor John. Y el pastor, ¿usted pertenece a la misma congregación de la de él? No. La ¿No? verdad es que yo me conecto con ustedes con Roca Eterna porque aquí donde yo vivo no hay congregación. Ok, No, aquí no hay. Entonces yo me perfecto. congrego y vi en el Facebook que la Moraliza y los de Roca Eterna pusieron el password y todo para que nos pudiéramos conectar. Por eso fue que me conecté. Perfecto. Ok, búsqueme entonces por Facebook en Messenger. Ok, Aparece como José R. Cruz. perfecto. Y entonces me escribe y yo voy a buscar cuál sería entonces la versión que se parezca a la que yo hago entonces en Roca Eterna. Ok, mil gracias. Sí, sé que también están las de Shabbat, cuando haces las oraciones de la apertura del Shabbat y todo eso. Sí. Y Es como usted también, dice, él está diseñado todo esto para que se cante. Es mucho más fácil aprendérselo todo cantado. Lo vemos desde pequeño que vamos a la escuela y nos enseñan las vocales y nos enseñan las tablas de multiplicar cantando. El sistema de nosotros, pues el creador lo hizo de esa forma. Incluso los mismos sabios de Israel dicen en sus historias, en sus midrash, que cuando el Eterno creó todo el mundo, todo fue cantado. Entonces hay una parte musical dentro de nosotros
Y la música, ese es el lenguaje del creador. Eso está diseñado para que se lleve a otro nivel, a otra dimensión en ese estilo. Pero me escribe, entonces yo busco para poder enviarle eso. Muchísimas gracias. De nada, hermana, a la orden. Pastor. Sí, tengo unas cuantas preguntas. En el caso mío, ya yo tengo mis 2 hijos, uno de 14 años y uno de 15. ¿Cómo buscar la manera de ir introduciéndoles a ellos esta manera de entrar en una reverencia al Eterno a través del Sidur? Modelaje, pastor. Que ellos estén presentes cuando usted lo hace. Y obviamente pues que cada uno de ellos tenga su propio sidur para que pueda seguirlo. Y poco a poco, ya cuando lleven un tiempo razonable, comienza a darle partes. Dígale, ok, ahora a ti te toca hacer esta parte y como ya lo he escuchado hacerlo, lo vas a repetir. Esto es modelaje y a la otra, entonces hazlo, te toca a ti esta parte y asígnale partes. Como en el Sidur tiene tanto por donde uno cortar, pues puede hacerlo, mira, yo voy a hacer esta parte, mi esposa va a hacer esta otra parte, el varón va a hacer esta, la nena va a hacer esta. Entonces, como ya ellos lo han visto, como ustedes lo hacen, pues simplemente le toca a ellos y así los vas integrando poco a poco. Los vas integrando hasta que llega el punto que ellos se acostumbran y todavía están en edades que se pueden moldear. Sí, Pero es modelaje más que nada. por lo menos, no sé si estoy lo correcto o no. Mayormente ya los he ido acostumbrando siempre en la mañana y en la noche. Leer obviamente las bendiciones de la mañana y el Shema Israel. Es lo único que le he delegado hasta ahora para que ellos vayan entendiendo, ¿verdad?, lo que es esta declaración de lealtad a nuestro Eterno. Pero hasta ahora eso es lo único que lo he introducido y como todavía tengo ese temor, ¿verdad?, de saber cuándo introducirle un poquito más o cuándo, ¿verdad? Y obviamente entiendo ahora lo que usted me dice, ¿verdad?, que el modelaje es muy importante y eso es lo que tratamos hasta ahora. No tenga temor porque sorprendentemente los muchachos aprenden y captan todo bien rápido. Cuando yo tengo un hijo de 20 y una nena de 14 y bueno, ellos han visto esto desde siempre. Y cuando yo era específicamente el varoncito que era pequeñito, pues siempre me veía orando y él iba al lado mío y también él tenía un sidur para niños, bien cortito, pero él hacía sus propias oraciones. Luego al pasar los años, que usualmente domingo en la mañana era que yo podía estar compartiendo con ellos por la mañana, pues yo le decía, vete a orar allá a la esquina, una esquina que él tenía, y yo me iba a mi parte y yo le escuchaba a él, cómo él oraba cantando y cómo se movía y todo, exactamente como yo lo hacía. Y wow, y hay uno donde uno dice verdaderamente, pues esto se trata de modelaje. Lo mismo ocurrió con la nena. Se iba a su esquinita, hacía sus oraciones y comenzaba todo a cantarlo todo. Porque eso era como ellos lo aprendieron. Entonces, ahí es donde uno ve de que realmente la semilla se sembró. La semilla comenzó a germinar. Así que no tenga temor. Tengo otra pregunta aquí. El Sidur nos enseña a nosotros que en la mañana se hace cierta oración, al mediodía se hace otra oración, en la noche se hace otra. Ese tiempo debe ser leal en ese tiempo o se puede variar suponiendo una hora antes, una hora después. ¿Se puede manejar en esa área o debe serse leal en ese horario? Tradicionalmente,
Las oraciones respondían a la hora de sacrificio en el templo. A las 9 de la mañana se comenzaba a hacer una ofrenda, pues entonces a las 9 de la mañana se instituyó esa oración llamada Shaharit. Luego a las 3 de la tarde y luego antes que se colocara el sol. ¿Qué ocurre? Hay una ventana de tiempo para poder también realizarla que no exactamente debe ser a las 9. Sí, a las 9 podemos hablar de otras explicaciones que se pueden dar, pero tenemos hasta las 11 de la mañana específicamente para cubrir todo lo que es Shaharit, para lo que es esa oración de la mañana. Obviamente puede ser antes, porque nosotros tenemos la evidencia que Abraham oraba de madrugada. Nuestro santo maestro Yeshua lo verificamos que también oraba de madrugada. Así que sí puede ser antes. La oración de las 3 de la tarde puede ser hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Y la oración de por la noche. Hay diferentes interpretaciones. Unas que hablan que justamente antes que se coloque el sol. Otras lo llevan hasta las 9, 10 de la noche. Pero esa oración de las 9 de la noche, el arbit, realmente fue instituida como halajá, como una norma en el tiempo medieval. Porque nosotros sabemos que el templo nunca estaba operando en las noches. No había servicio en la noche. En las noches se conectaba con una adoración a las deidades del inframundo y ese no es el carácter de nuestro rey. Eso nunca se hizo en el templo de Israel. Así que esta oración que se repite lo mismo que en la midá por la mañana y por la tarde, pues realmente fue algo tardío en el medievo que se instituyó hacerlo a esa hora. All right. Entendemos. ¿Qué tiempo aproximadamente uno normalmente debe tomarse en cada, todo está en cada oración, todo está en el nivel de ligereza que uno lo haga o debe hacerse en un tiempo específico? Bueno, va a depender del nivel de cabana y va a depender también de la conexión que uno hace con el Todopoderoso. Mínimo, la amidad te puede tomar entre 10 a 20 minutos. Ahí va a depender la velocidad. Pero como antes de llegar a la amidad, uno enamora al Todopoderoso con estos salmos que están antes, el Pesuque de Simra, pues ahí le vamos añadiendo más tiempo. Cuando se acaba la amidad, hay algunas oraciones que yo en lo personal yo las realizo y son otros minutos extras. Entonces, luego tenemos la oración del corazón y el ibodedú, que es otra cantidad de tiempo. O sea, que cuando nosotros sumamos, restamos, estamos hablando fácilmente de 1 hora, hora y media, hasta 2 horas en todo esto. Va a depender, obviamente, del tiempo que tenga la persona y de la disciplina, cómo lo lleve. Si no lo puede hacer así, no se frustre porque estamos comenzando. El tiempo que uno hace de hablar con el Todopoderoso del corazón, eso solamente es entre la persona y el Eterno. Pero mientras más te conectas con Él, mientras más entras en esa dimensión, menos te quieres salir. Y ahí puedes pasar tiempos y tiempos y tiempos porque no quieres regresar. Entiende que entraste en una dimensión, estás con Él conectado, estás experimentando algo, estás algo que pertenece a otra esfera. Entonces muchas veces no te quieres desligar. Y el desligarte, pues también romper ese enlace toma tiempo. Pero estoy hablando aquí yo por mis experiencias propias. Sí, mayormente siempre hemos aprendido que el Sidur es prácticamente un guía, cómo introducirte a entrar en ese momento de intimidad con el Eterno. Y personalmente, en el caso mío,
después de la lectura yo encuentro que el ambiente se ha preparado tanto para uno entrar en esa meditación y en ese diálogo con el Eterno, que verdaderamente, como usted dice, eso entiendo yo que es unas palabras de enamoramiento a nuestro Eterno, pero también a nosotros nos hace ver cuán presto está el Eterno para escucharnos en nuestra oración. Entonces No, que yo sí. mayormente hago esta pregunta porque a ver, me extiendo mucho en el caso mío y no sé si lo estoy haciendo correctamente, que no vaya a ser que esté cogiendo más tiempo de lo necesario, aunque yo entiendo que el tiempo con el Eterno, pues los micrófonos, por favor, iPhone de no. Permítame ponerle el mute por aquí. Y todo esto va a depender de la relación que uno tiene ya con el Todopoderoso. Y como eso es ya algo bien personal, pues esto varía de persona en persona. Pero en mi experiencia mínimo, todo esto mínimo de tiempo es 30 minutos, mínimo. Si nosotros pensamos que debemos darle el diezmo de las horas al Todopoderoso, vamos a sacar el diezmo de las 24 horas, a ver qué le toca al Eterno por día. Estamos hablando de 2 horas aproximadamente 40 minutos. Entonces, eso nos hace pensar en otras cosas. A lo mejor, Que no es, conectamos lo que Mashiach dijo en un momento dado, no pudieron velar ni siquiera una hora. sí, porque no es simplemente rezar por rezar. No, es desarrollar esa relación con el Todopoderoso, que al final del día es la relación misma lo que te va a hacer poder enfrentar las situaciones del diario vivir. Ok, la última pregunta es, aunque ahorita se tocó, ¿verdad? Obviamente el sidur de la mujer y el sidur del hombre. En el caso, suponiendo, mayormente utilizamos, mi esposa usa el de ella y yo uso el mío. Pero en el caso de una mujer utilizar el Koren Shalem, no todas las partes le aplican a ella, ¿verdad? O Bueno, puede utilizar, o prácticamente puede leer todo lo que nosotros estamos leyendo. no hay ningún issue de que ella no pueda hacer lo mismo que el hombre. Porque es la parte si tiene muchachos, pero si no tiene ya muchachos, si no tiene ya ese peso, ¿y por qué no? O sea, el judaísmo moderno explica de que ella no tiene la obligación, pero en ningún momento nos dice que no se puede. Es que se entiende que hay roles diferentes y por los roles diferentes, pues la cantidad de tiempo no es igual. Pero claro que sí que puede usar el mismo sidur. Lo que varía son unas oraciones simples en la mañana, 1 o 2 oraciones nada más que cambia, que es diferente. Lo demás todo es igual. O sea, no podemos pensar de que no están al mismo nivel ni nada por el estilo, sino son roles diferentes para la hora de orar, a la hora de rezar, es rezar. Está diseñado para el ser humano, no para un hombre o para una mujer, está diseñado para todo el ser humano en general. Así que yo no encuentro ninguna traba porque ella no puede utilizar el mismo sidur. Es un lenguaje del ser humano para el creador. Tengo una pregunta que alguien está escribiendo en el chat y dice, ¿el horario para las oraciones debemos ubicarnos en el horario de Israel o puede ser en horario de cada país? Por ejemplo, en Colombia puede ser a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, colombiano. Claro que sí. Esto es lo bueno que el creador lo ha diseñado de esta forma porque como todos los horarios son diferentes, significa que cada hora alrededor del mundo hay una persona que está orando, que se está comunicando con el creador, que le está declarando la paz hacia Israel. Pero imagínense, acá hay como 6 o 7 horas de diferencia a Israel. Yo tengo las 9 de la noche, ya Israel es de madrugada. Son como las 4 de la mañana aproximadamente, 5.
Por eso estamos en la dispersión. Tenemos que cumplir unos puntos, una función, y no necesariamente llevarnos por el horario de Israel, sino cada uno de nosotros en la dispersión tenemos un tiempo para orar y así el Creador lo hizo. Ok, tengo una mano acá alzada y creo que vamos a tomar las últimas dos. A Isabela y luego a Adam. Hermano, es que tengo una duda. Cuando Yeshua se ha entrenado por el Todopoderoso, ¿verdad? Para ser rey en Israel, ¿él deberá ir al templo a hacer la liturgia del templo o cómo? O sea, me refiero como cualquier yehudí. Si él va a ser el rey de Israel, pregunta, Salomón, y los reyes de Israel iban al templo a hacer la liturgia. Sí. Tenían un espacio hasta separado para ellos poder ubicarse en eso. Así que no hay nada diferente. Nuestro Santo Maestro Yeshua sigue siguiendo el mismo patrón, porque él se va a comunicar también con el Creador, con el Padre. Como él dijo, cuando él fue resucitado por el Padre, él le dijo a Miriam, dile a mis hermanos que voy a donde su Elohim y mi Elohim. Así que él va a seguir el mismo patrón establecido por la casa de su padre. Bien, gracias. De nada. Hermano Adam, esta sería la última pregunta. Ok. More, en la tradición tiene que haber algo el horario del rezo. ¿Puedes volver a repetirlo? No te escuché bien. De la tradición, por decir, sefardí, ashkenazí, tiene que haber diferencia de, por decir, de horario, pueden cambiar los horarios dependiendo de la tradición. Bueno, no, la tradición realmente es el estilo que estás orando, pero en cuestión de horario y todo esto, todo sigue igual. No, Tradición, sí, ¿cómo? me refiero al horario, al horario. No, el horario es igual. Si un sefardí está en Estados Unidos y un ashkenazi está en Estados Unidos, va a orar en la hora de Estados Unidos. Si el sefardí se va para Medio Oriente o el ashkenazi se va para Medio Oriente, pues sigue el horario de ese lugar. No, Sí, no hay una diferencia en cuanto a eso. pregunto eso porque, por decir, aquí en las sinagogas, ellos ponen ahí los horarios, ¿no? Entonces ellos dicen Shaharit, 5 y 10 es el primer Shaharit. Bueno, me imagino que eso debe ser también por el horario para trabajar, porque hay personas que entran más temprano, unos que entran más tarde, así que uno se alinea con esos horarios que uno tiene disponibles. Ok. Gracias. De nada, hermana, de nada. Bueno, hay una persona que está preguntando si se puede hacer el arbit en la noche o solamente el Shema. Bueno, yo creo que no hay issue de que uno haga el arbit en la noche, pero hay que entender que eso se hacía en el día y fue en el medievo que lo instauraron en las noches. Si uno puede ubicarse, pues no hay nada de malo que lo haga por la noche, pero sabe que pues en el templo no se hacía en la noche. En el templo era todo de día. Sí, no estamos diciendo que no se ore, claro que hay que orar, pero la midá está estructurada de una forma para que siga ese mismo patrón que tiene que ver con las ofrendas en el templo. Pastor, están preguntando dónde pueden accesar para la grabación de esta clase. Sí, pueden entrar a través de la página en Facebook de Remanente de Israel. Ahí la vamos a estar poniendo. Y no sé si alguien desea que se la enviemos directamente, también se la podemos enviar. Baruch Hashem. Bueno, Pastor John
Y a todos los hermanos le doy las gracias por tenerme todas estas 2 horas aproximadamente. Esto fue simplemente una introducción al Sidur. Este es un tema bastante largo. Como dijo la moral Lisa que ella mencionó, es una autodisciplina que uno debe hacer todos los días, todos los días. Y vamos a ver si en el futuro podemos estar entonces quizás indagando un poquito más. Pero estamos en la mejor disposición. Gracias por la oportunidad. Que Hashem me los bendiga y los guarde. Amén. Así que eso fue una de las preguntas que le hice al More, ¿verdad? Si estos necesitaba una segunda parte, pero como él dice, ¿verdad? Más adelante podemos acudir a un poco más, ¿verdad? Y le agradezco, ¿verdad? De todo corazón por sacar de su tiempo y ser parte de nosotros. Así que de igual forma, ¿verdad? Para mí un placer tener a Moraliza, ¿verdad? Que también más adelante la vamos a tener el día 27, si no me equivoco. La vamos a estar estableciendo también una enseñanza muy buena de cómo comprender el contexto del Medio Oriente y el inframundo, cómo se movía en ese tiempo. Así que invitamos a todas estas personas, ¿verdad? Que deseen también conectarse con nosotros. La enseñanza es para crecer todos juntos, ¿verdad? No es para un nivel de personas, ¿verdad? Ni para ciertas personas, sino que es para todos. Así que el próximo lunes 19 también vamos a tener el More, ¿verdad? Nuestro maestro Rico Cortés. También a las 7:30 vamos a estar tocando a todos aquellos que les interese estudiando, conociendo el rol del orden de Melquisedec. Así que eso es un tema muy bueno. Cómo saber identificar el orden de Melquisedec. Así que aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Que nos interesa y todo sea, ¿verdad? Para ir alineándonos conforme a la enseñanza del Eterno. Y más adelante también, ¿verdad? Tendremos al More Juan Suaste también hablando sobre cómo conocer correctamente y hacer pesas, ya que estamos por ahí cerquita. Así que entrando en todos estos temas, ¿verdad? Que nos ayuda a seguir cada día afirmándonos más. Así que ha sido un placer tenerlos a todos ustedes, ¿verdad? Aquí en esta noche a través de nuestra página. Así que ayúdenos a compartir, ¿verdad? Para que así también, ¿verdad? Pues podamos traer enseñanza a otros, ¿verdad? Siempre compartimos video del maestro Rico, ¿verdad? Y toda esta enseñanza porque queremos seguir creciendo. Así que, ¿verdad? Gracias, Morel, una vez más. Que el Eterno le multiplique siempre al 100 cuando venga Mashiach a la vida eterna. Baruch Hashem. Gracias a ustedes. Que Hashem los bendiga y los guarde. Shalom. Amén. Shalom a todos. Buenas noches. Laida a todos. Laila a todos.